Buenos días, chicos. Hoy vamos a ver el tema sumamos y restamos fracciones. Vamos a sumar y restar fracciones tanto homogéneas como heterogéneas. Asimismo, números mixtos. El problema dice, Natalia pinta una pared de 4 colores, amarillo, rojo, celeste y blanco. De amarillo, los 4 décimos de la pared, 2 décimos de rojo, 3 décimos de celeste y el resto quedó sin pintar. ¿Qué fracción quedó sin pintar? La pregunta es, ¿qué parte de la pared está coloreada? Observamos, de acuerdo a lo que nos dice el problema, 4 décimos de color amarillo, 2 décimos de color rojo y 3 décimos de color celeste. 4 décimos, sumamos más 12 décimos, más 3 décimos, y eso nos da 9 décimos. Quiere decir que la pared está coloreada los 9 décimos. Y queda sin pintar 1 décimo. A la unidad le vamos a restar 9 décimos, pero recuerden que la unidad también la podemos reemplazar como 10 décimos. Entonces, si a 10 décimos le restamos 9 décimos, queda sin pintar 1 décimo. Para sumar o restar fracciones homogéneas, se suman o se restan los numeradores y se escribe o se coloca el mismo denominador. Y aquí tenemos, ¿no? Solamente resto los numeradores, 10 menos 9, 1, y escribo el mismo denominador. En el caso de la adición pasa lo mismo, ¿no? Sumo los numeradores, 4 más 2, 6, más 3, 9, y escribo el mismo denominador. A esto estamos dando lo que es suma y resta de fracciones homogéneas, es decir, que tienen un mismo denominador. Vamos a ver cuando las fracciones son heterogéneas. Vamos a ver primero en el gráfico y tenemos 1/2 más 1/8 y eso ¿cuánto nos da? 1/2, si observamos en el gráfico de abajo, es toda la parte verde. ¿Y cuántos octavos hay en 1/2? Hay 4 octavos. Entonces, 1/2 es equivalente a la fracción 4 octavos. Más 1/8. Y eso, al sumarlo, me da 5 octavos. Quiere decir que 1/2 más 1/8 es igual a 5 octavos. Para esto que hemos hecho, hemos formado fracción equivalente a 1/2 más 1/8. Restamos fracciones heterogéneas en el gráfico. Tenemos 1/2 menos 3/12. Entonces, recordemos que 1/2 la podemos convertir a una fracción equivalente cuyo denominador es 12. Quiere decir que en 1/2 van a haber 6/12. ¿Sí? Menos los 3/12, tengo una fracción homogénea, ¿no es cierto? Resto los numeradores, 6 menos 3 es 3, y escribo el mismo denominador. Se puede simplificar a esta fracción. Dividimos entre 3 al numerador y al denominador y obtenemos 1/4, que es lo que está abajo, ¿no? Entonces, 11/12 menos 1/2, ¿a qué va a ser igual? Entonces, 1/2, vamos a recordar que es igual a 6/12. Entonces, a 11/12 le restamos su fracción equivalente a 1/2, que viene a ser 6/12. Y esto es igual a 5/12. Entonces, aquí nos vamos a ayudar un poco con las fracciones equivalentes que ustedes ya saben formar, ¿no? Para poder convertir de fracciones heterogéneas
como en este caso, 11 doceavos menos 1/2, convertirlos a fracciones equivalentes con un mismo denominador, es decir, fracciones homogéneas. Sumamos y restamos fracciones heterogéneas. Estefanía tiene una huerta y la sexta parte de sus plantas son melocotones. Los 3/4 son plátanos y el resto son flores. ¿Qué fracción de las plantas son frutales y qué parte son flores? Vamos a resolver de la siguiente manera. ¿Qué fracción de las plantas primero vamos a hallar son frutales? Y luego hallaremos qué fracción de las plantas son flores. Número 1, convertimos las fracciones heterogéneas a fracciones homogéneas equivalentes. Y el segundo paso es, vamos a sumar las fracciones homogéneas. Vamos a empezar entonces. 1/6 de las plantas son melocotones. 3/4 son plátanos. Y si queremos sumar estas fracciones, son fracciones heterogéneas. ¿Cómo las resuelvo? Ya sabemos nosotros hallar fracciones equivalentes y que tengan un mismo denominador. Pues el primer paso para convertir las fracciones heterogéneas a homogéneas, debo hallar el mínimo común múltiplo de los denominadores. En este caso, el mínimo común múltiplo de 6 y 4. Si hallamos mediante las divisiones sucesivas, vamos a encontrar que el mínimo común múltiplo es 12. Este 12 nos va a servir de denominador para las fracciones equivalentes, de un común denominador. Ambas van a tener ese denominador 12. Entonces, denominador 12 para la primera fracción y denominador 12 para la segunda fracción. Ahora vamos a formar fracciones equivalentes cuyo denominador es 12. Y nos preguntamos, ¿qué pasó de 6 a 12? Se multiplicó por 2. Entonces el numerador lo multiplicamos por 2. 1 por 2, 2. ¿Qué pasó del denominador 4 a su fracción equivalente denominador 12? Ha sido multiplicado por 3. Entonces el numerador también lo multiplico por 3. 3 por 3, 9. Sumamos ahora, porque ahora lo que hemos convertido, fracciones equivalentes homogéneas que tienen un mismo denominador. Y sumamos 2 más 9, nos da 11, ¿sí? Y el denominador el mismo, 12. 11 doceavos. Muy bien, entonces la fracción de los frutales es 11 doceavos. ¿Qué fracción de las plantas son flores? Para hallar esto, igual la unidad representa todas las plantas, es decir, a toda la huerta. Y 2, las plantas que son frutales representan 11 doceavos. Vamos a hallar entonces, para poder encontrar las plantas que son flores, vamos a hallarlo mediante la sustracción, la resta. Entonces, empezamos. A la unidad, a toda la huerta, es decir, a todas las flores, le vamos a restar lo que ya corresponde a las flores, perdón, a las plantas frutales. Entonces, 1 menos 11 doceavos. Entonces, ahora, ese 1, como queremos homogenizar estas fracciones para poderlas restar, entonces a la unidad la vamos a convertir en una fracción que tenga denominador 12. Y todo número, la unidad es igual a una fracción que tiene numerador y denominador igual. Si buscamos que el denominador sea 12, el numerador también tiene que ser 12. 12 entre 12 me da la unidad. A esto le restamos 11 doceavos y tenemos una fracción homogénea, ¿no? 12 menos 11 nos da 1 doceavo. Entonces, 1 doceavo representa a las plantas con flores, ¿no? Que son flores. La fracción de las flores es 1 doceavo. Entonces, para sumar o restar fracciones heterogéneas, es decir, con denominadores diferentes, primero se convierten las fracciones heterogéneas a fracciones equivalentes que tengan un mismo denominador. Y luego se suman o se restan como fracciones homogéneas. Resuelve. Vamos a ver. Tenemos las siguientes fracciones heterogéneas. 3/5 más 2/3 más 1/2
¿sí? Vamos a convertirlas a fracciones homogéneas para poder sumarlas. Entonces, lo primero que debemos hallar es el mínimo común múltiplo de los denominadores, es decir, de 5, de 3 y de 2. Como son primos entre sí, podemos hallar en forma directa el mínimo, multiplicando 5 por 3, 15, por 2, 30. Entonces, el denominador común para las tres fracciones que voy a formar, fracciones equivalentes, el denominador va a ser 30. Para la primera, para la segunda y para la tercera fracción. Luego formo mis fracciones equivalentes, ¿no? Y digo, ¿qué pasó de 5 a 30? Ha sido multiplicado por 6. Por lo tanto, el numerador también lo multiplicamos por 6. 3 por 6 sería 18. Para la segunda fracción, ¿qué pasó de 3 a 30? Por 10. Entonces, el numerador 2 por 10 nos da 20. ¿Qué pasó del denominador 2 al 30? Fue multiplicado por 15 para formar la fracción equivalente. Entonces, el numerador lo multiplicamos por 15. 1 por 15, 15. Una vez que ya hemos formado fracciones equivalentes de un mismo denominador, es decir, hemos formado fracciones homogéneas, resolvemos sumando los numeradores, ¿sí? Entonces los numeradores serían 20 más 18, 38, más 15, son 48, más 5, 53. 53 treintavos. Esto, como no lo puedo simplificar porque el número del numerador es primo, lo convierto a mixto. Entonces sería un entero 23 treintavos. Siguiente ejercicio. Hallamos la suma de 3 quintos más 2 tercios más 1 medio. Aquí voy a presentar otra forma de resolver, ¿ya? ¿Cómo podemos también resolver que algunos ya lo han hecho porque a lo mejor el abuelito, la mamá les enseñó, ¿no? Que es igual, hallas el mínimo común múltiplo de 5, 3 y 2, que es 30, y lo vas a poner como denominador común para las tres fracciones. Y el proceso es el siguiente, ¿no? Para poder empezar a colocar los numeradores. Sería 30 entre 5, me da 6. Ese resultado 6 lo multiplico por el numerador. 6 por 3, 18. Y ese va a ser el numerador de la primera fracción. Más, para la segunda fracción igual hacemos el mismo procedimiento. 30 entre 3, 10, por 2, 20. Sería el segundo numerador. El último dividimos 30 entre 2, 15, por 1, 15. Y tengo, si ustedes se dan cuenta, el mismo denominador y los numeradores son los mismos, ¿no? Al final la suma me da 53 treintavos, convirtiéndolo a mixto es un entero 23 treintavos. Bien, chicos, entonces son las dos formas. Aquí un poquito que tienes que acordarte que divides primero al denominador y luego multiplicas al numerador y ese sería el primer numerador, ¿no es cierto? En el otro caso es trabajar con fracciones equivalentes. Las fracciones equivalentes te sirven para comparar, para formar cómo formar las fracciones equivalentes y también para la suma y resta de fracciones heterogéneas. Yo trabajo bastante con lo que es fracciones equivalentes, ¿no? Cada uno es libre y les estoy dando dos formas de hacerlo, lo pueden hacer el que ustedes deseen. Resuelve y simplifica los resultados. Tenemos las siguientes fracciones heterogéneas. 3 cuartos más 2 quintos más 1 medio. Esto es igual. Vamos a resolver. Hallamos primero, no nos olvidemos, el mínimo común múltiplo de los denominadores. 4, 5 y 2. Podemos darnos cuenta que 4 es múltiplo de 2. Nos quedamos con el 4. Y por 5, ¿no? Es el mínimo común múltiplo, lo puedo hallar de forma directa. Si no, recuerden que con sus divisiones sucesivas pueden encontrar su mínimo común múltiplo. En este caso, el mínimo común múltiplo va a ser 20.
Muy bien, el mínimo común múltiplo va a ser 20, por lo tanto, va a ser el denominador de cada una de las tres fracciones para formar las equivalentes. Muy bien, ahora nos preguntamos, ¿no? Vamos a ver, para formar la fracción equivalente, que el denominador sea 20. ¿Qué pasó de 4 a 20? Por 5. Entonces el numerador se debe multiplicar por el mismo número. 3 por 5, 15. ¿Qué pasó para la segunda fracción? De 5 a 20. Ha sido multiplicado por 4. Entonces el numerador, 2 por 4, 8. ¿Qué pasó de 2 a 20 por 10? El numerador se multiplica por 10. 1 por 10, 10. Sumamos, porque ahora son fracciones homogéneas, son fáciles de sumar, y sumamos 15 más 10, 25, más 8, 33. 33 y el mismo denominador 20. 33 veinteavos. Como no puedo simplificar nada, lo puedo convertir a mixto. Y esto es igual a un entero, 13 veinteavos. A ver, vamos a ver las siguientes. El siguiente ejercicio. Igual, primero hallo el mínimo común múltiplo de los denominadores 12, 6 y 5. Y me doy cuenta que es 60, ¿no? Hallando el mínimo común múltiplo aparte, va a ser igual a 60. Ahí están. El mínimo común múltiplo para las tres fracciones que va a ser en un futuro fracciones homogéneas, equivalentes homogéneas. Y me pregunto, ¿no? ¿Qué pasó del 12, denominador 12 al 60 para formar la fracción equivalente? Ha sido multiplicado por 5. El numerador se multiplica por 5. 3 por 5, 15. La segunda fracción, para formar su equivalente, el 6 ha sido multiplicado por 10. Entonces, 4 por 10, 40. Y la última fracción, el 5 ha sido multiplicado por 12 para que me dé 60. El numerador lo multiplico por 12. 1 por 12, 12. Resultado final de estas fracciones homogéneas sería 40 más 15, 55 más 12, 67. 67 y se escribe el mismo denominador 60. Se lee 67 sesentaavos. Como no puedo simplificar, lo convierto también a número mixto. Y sería un entero 7 sesentaavos. Adición de números mixtos. Ahora vamos a ver, chicos, cómo se suman los números mixtos. Vamos a ver un poquito en el gráfico, ¿ya? A ver, tenemos en el gráfico y a mí me dicen, vamos a ver las fracciones equivalentes que se pueden formar aquí en el gráfico. Por ejemplo, un cuarto. ¿A qué equivale un cuarto si quiero convertirla a una fracción equivalente cuyo denominador es 12? Y yo miro un cuarto en el tercer gráfico, un cuarto, y subo la línea para comparar cuántos doceavos hay en un cuarto. Nos damos cuenta que hay 3 doceavos. Aquí está representado 3 doceavos. Y un medio, miren cuántos doceavos tiene un medio. Si el primer gráfico tiene 12 doceavos, un medio tendrá pues 6 doceavos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 doceavos. Entonces la fracción equivalente a un medio es igual a 6 doceavos. ¿Y cómo he formado si no tengo el gráfico en forma numérica? Pues por los denominadores, ¿no? ¿Qué pasó en el denominador 4? Ha sido multiplicado por 3. Se convierte en 12. Entonces el numerador lo multiplicamos por 3. 1 por 3, 3. Igual en el segundo, ¿no? ¿Qué pasó con el denominador 2? Fue multiplicado por 6. 2 por 6, 12. Entonces 1 por 6 me da 6. Y ya he formado fracciones equivalentes en forma numérica o también mediante gráfico. Vamos a, ¿cómo vamos a resolver números mixtos? Los números mixtos, recordamos que los números mixtos son aquellos que tienen una parte entera y una parte fraccionaria. Se pueden resolver multiplicando el numerador, o sea, convirtiendo el número mixto a una fracción, ¿sí? Entonces, multiplicamos 12 por 12, 144, más 1, 145 doceavos.
Pero hay una forma más práctica que podemos resolver para que no sean las fracciones tan grandes. Entonces vamos a separar toda la parte entera y la parte fraccionaria. Entonces primero sumamos toda la parte entera, 12, ¿no? Más 99 más 25. Y eso nos da 136 enteros. Ya separé la parte entera para no estar convirtiendo y haciéndole unas fracciones tan grandes. La segunda etapa es sumar las fracciones heterogéneas que me quedaron. Un doceavo más un cuarto más un medio. Y ustedes ya saben resolver fracciones heterogéneas con un mismo denominador. Es decir, vamos a formar fracciones equivalentes a estas fracciones heterogéneas con un mismo denominador. Hallamos el mínimo común múltiplo, ¿sí? De los denominadores 12, 4 y 2 y nos damos cuenta que es 12. Entonces, formamos fracciones equivalentes cuyo denominador es 12 para las tres fracciones. Ya hemos colocado el denominador 12 y ahora hallamos los numeradores. Nos preguntamos si el denominador es el mismo, por lo tanto el numerador también es el mismo. Copiamos igual, un doceavo. En la segunda fracción que pasó de 4 a 12, los denominadores fueron multiplicados por 3. Entonces el numerador será también multiplicado por 3. 1 por 3, 3. En la tercera fracción formamos su fracción equivalente cuyo denominador es 12. ¿Qué pasó con el denominador 2? Fue multiplicado por 6. Entonces el numerador debe ser también multiplicado por 6. 1 por 6, 6. Sumamos porque ahora lo que hemos convertido ya unas fracciones equivalentes de un mismo denominador. Sumamos los numeradores y sería 6 más 3, 9 más 1, 10 doceavo. Como yo a esto lo puedo simplificar, le voy a sacar mitad al numerador y al denominador. Mitad de 10 es igual a 5 y mitad de 12 es igual a 6. Como el resultado ya son fracciones irreducibles, entonces queda la fracción, el resultado así, 5 sextos. Entonces la suma de un doceavo más un cuarto más un medio me da 5 sextos. Ahora viene la tercera parte que voy a juntar, la parte entera con la parte fraccionaria que obtuve. Entonces sería lo siguiente, ¿no? 136 más los 5 sextos de la fracción. Y juntamos, ¿no? Sería 136 enteros, 5 sextos. Para sumar números mixtos, debo tener en cuenta lo siguiente. Primero, sumo las unidades, los números enteros. 2, sumo las fracciones, en este caso pueden ser heterogéneas, homogéneas, etc. Y tercero, sumo los resultados parciales, ¿no? Entonces, aquí está cada uno de los pasos. Si las fracciones, si las fracciones son heterogéneas, uno convierte las fracciones homogéneas, convierte a fracciones homogéneas equivalentes de un mismo común denominador. Y 2, sumas los resultados que hemos obtenido, que son fracciones homogéneas. Muy bien, chicos. Aquí están todos los pasos que hemos seguido. Vean el video, si es necesario que ustedes detengan el video para que se den cuenta, pueden repetir las veces que quieran, hasta que entiendan. Cualquier pregunta en el aula, no se olviden. Y seguimos practicando. Resuelve y da la respuesta como fracción simplificada. Aquí tenemos 4 fracciones heterogéneas y nos piden hallar la suma y la resta. Muy bien, vamos a empezar con la primera. 3 doceavos más 2 32. Y esto nos da, pues, primero hallamos el común denominador, que es 96. Hallamos el mínimo con un múltiplo de 12 y 32 y nos da 96. Y luego formamos su fracción equivalente, ¿no? ¿Qué pasó de 12 a 96? Hemos multiplicado por 8. Entonces el numerador también debe ser multiplicado por 8. 3 por 8, 24. Más denominador 96. ¿Y qué pasó de 32 a 96? Ha sido multiplicado por 3.
Entonces el numerador lo multiplicamos por 3. 2 por 3, 6. Sumamos y nos da 24 más 6, 30 96avos. Se puede simplificar y obtenemos, lo dividimos a ambos entre 6 y obtenemos 5 16avos. Siguiente. El mínimo común múltiplo nos podemos hallarlo en forma directa porque 15 es múltiplo de 5. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo para formar las fracciones de un mismo denominador es 15. ¿Y qué pasó de 5 a 15? Fue multiplicado por 3. 9 por 3, 27. Como aquí el denominador no cambió, es el mismo, vamos a restar y copiar la misma fracción, 3 quinceavos. 27 quinceavos menos 3 quinceavos nos da 24 quinceavos. Podemos simplificar y obtenemos tercia de 24, 8, tercia de 15, 5. Luego podemos convertirlo a mixto. 8 entre 5 nos da un entero, 3 quintos. Y hemos terminado con esta operación. Vamos a la siguiente. La siguiente también puedo hallar el mínimo común múltiplo en forma directa, porque 5 y 8 son números primos entre sí. Por lo tanto, 5 por 8, el mínimo común va a ser 40. Y formamos fracciones equivalentes de un denominador común que es 40. 40, ¿qué pasó de 5 a 40? Por 8. Entonces 3 por 8, 24. Menos, ¿qué pasó de 8 a 40? Por 5. Entonces 1 por 5, 5. Y restamos, ¿no? Y esto nos va a dar 19 cuarentavos. Ya no tiene nada que simplificar, no podemos convertir a mixto y ahí queda la fracción. Y en el último tenemos también, hallamos el mínimo común múltiplo, que son números primos entre sí, y multiplicamos a ellos, ¿no? 5 por 3, 15 por 2, 30. El mínimo común múltiplo común para las tres fracciones será 30. Y formamos la fracción equivalente. ¿Qué pasó de 5 a 30? Por 6. Entonces 4 por 6, 24. En la siguiente, ¿qué pasó de 3 a 30? Por 10. Entonces 2 por 10, 20. ¿Qué pasó de 2 a 30? Por 15. Entonces 1 por 15, 15 30. Sumamos y nos da 44 más 15, 59 30. No podemos simplificar y lo convertimos a mixto. Sería un entero, 29 30. Es así, chicos, como se resuelve. No se olviden que ustedes, para que resuelvan esto, den el primer clic para que salgan los ejercicios. Luego ustedes resuelvan y comparen con los resultados. Convierte los números mixtos a fracción y resuelve. Muy bien, acá tenemos también, y podemos decir, ¿no? 3 quintos más 2 tercios más un entero 4 quintos, pues podemos, primero, podemos convertir, miren, a fracción. 5 por 3, 15 más 2, 17, 15, más los 2 tercios, más, convertimos, 5 por 1, 5, más 4, 9, 9 quintos. Chicos, si ustedes se dan cuenta aquí las fracciones son pequeñas, puedo convertirlo. Si no, también ustedes pueden hallar 3 enteros más un entero, 4 enteros, de la forma como yo les he enseñado, separando la parte entera, y luego suman la parte fraccionaria, y al final suman los resultados obtenidos, ¿no? En este caso yo he convertido, es otra forma de resolver. He convertido a mixto, pero no siempre conviene convertir, porque si los números son grandes es mejor trabajar por separado. Sumar la parte entera y sumar la parte fraccionaria. Muy bien, hallamos el mínimo común múltiplo para formar las fracciones equivalentes y nos damos que es 15. Entonces, el mínimo para cada fracción va a ser 15. Y nos preguntamos, ¿qué pasó de 5 a 15? Por 3. 17 por 3, 51. Más, ¿qué pasó de 3 a 15? Por 5. 2 por 5, 10 quinceavos. Más, ¿qué pasó de 5 a 15? Por 3. 9 por 3, 27 quinceavos. Ahora ya hemos obtenido fracciones homogéneas, por lo tanto, sumamos. 51 más 27 sería 78. Más 10, 88 quinceavos. Bien,
y convertimos a número mixto. Y esto nos da 5 enteros 13 quinceavos. Vamos a la segunda. Igual, si ustedes gustan, como son fracciones pequeñas, pueden convertirlo a fracción, o si no, separar. Y yo puedo decir 5 menos 2, 3, más 3, 6. Hasta ahí tenemos 6 enteros. Y luego resolver como fracción. Pero yo voy a convertir a fracción 5 por 4, 20, más 1, 21 cuartos. Menos 2 por 3, 6, más 1, 7 tercios, más 3 por 2, 6, más 1, 7 medios, más 7 medios. Luego convierto a fracciones equivalentes de un mismo denominador. Muy bien, como el 2, el 4 es múltiplo de 2, solo me quedo con el 4 y multiplico por 3, 12. Ustedes pueden hallar el mínimo con un múltiplo de 4, 3 y 2 y les va a dar 12. Entonces eso va a ser el común denominador para las tres fracciones equivalentes. ¿Qué pasó de 2 a 12? Perdón, de 4 a 12 por 3. 21 por 3, 63. ¿Qué pasó de 3 a 12? Por 4. Entonces, 7 por 4, 28. Menos 28 doceavos. Más, y el último, ¿qué pasó de 2 a 28? Por 14. 7 por 14, 42. Restamos y sumamos, ¿no? Entonces vamos a hacer a 63 le resto 28 y le sumo 42, me da 72 doceavos. Perdón, 77 doceavos. Y esto convirtiendo a mixto sería 12 por 6, 72 y me queda 5 doceavos. 6 enteros, 5 doceavos. Vamos al último. Y ponemos, pues, ¿no? 8 más 5 por 4, 20, más 1, 21 cuartos, menos 5 octavos. Vamos a formar fracciones equivalentes cuyo mínimo común múltiplo es 8. Entonces, 8 enteros va a ser igual, se supone que el denominador de 8 es 1. Entonces, ¿qué pasó de 1 para 8? Se ha multiplicado por 8. 8 por 8, 64. Más, ¿qué pasó de 4 a 8 por 2? 21 por 2, 42. Menos, ¿qué pasó de 8? Sigue siendo, así que se copia la fracción, sigue siendo 8 y se copia la fracción como está, menos 5 octavos. Luego restamos 106 menos 5 sería 101 octavo. Y lo convertimos, 101 entre 8 sería 12 enteros, ¿no? 12 por 8, 96. Para 101 me quedan 5. Entonces 12 enteros, 5 octavos. Bien, chicos, es así como se resuelve. Vuelvo a insistir, traten de poner los ejercicios y recién cuando ya ustedes han resuelto, hagan clic para ver si han entendido. Si no, ya saben que en la clase vamos a resolver cualquier pregunta que ustedes tengan. Nos vamos a la última con problemas. Resuelve los siguientes problemas. María y Rosa compraron 2 pizzas. De la primera comieron la cuarta parte y de la otra se comieron los 2 tercios. ¿Cuánta pizza comieron en total? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué operación tenemos que hacer? ¿Sí? Dice que compraron 2 pizzas, de la primera se comieron solo la cuarta parte y de la otra se comieron 2 tercios. ¿Cuánta pizza comieron al final? Muy bien, tenemos que sumar, ¿no es cierto? De la primera pizza, la cuarta parte y de la segunda, los 2 tercios. Y sumamos, ¿no? Común denominador es 12, que pasó de 4 a 12 por 3, 1 por 3, 3, más que pasó de 3 a 12 por 4, 2 por 4, 8 doceavos. Al final el resultado es 11 doceavos. Comieron 11 doceavos de pizza. Si de las 24 horas del día dedicas un tercio para dormir,
un octavo para comer y un tercio para estudiar, ¿qué fracción del día dedicas a otras actividades? Muy bien, recuerden que la unidad es 24, las 24 horas, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver qué fracción primero es las actividades que les utiliza para dormir, comer y estudiar. El común denominador es 24 y decimos, ¿no? Vamos a formar la fracción equivalente a la primera fracción. Entonces, ¿qué pasó de 3 a 24? Por 8. Numerador 1 por 8. Para la segunda fracción, ¿qué pasó con el denominador 8? Fue multiplicado por 3. Entonces, 1 por 3, 3, 24. ¿Qué pasó de 3 a 24? Por 8. Entonces, 1 por 8, 8. 8, 24. Luego, ya hemos formado fracciones equivalentes del mismo denominador. Sumamos 16 más 3, 19, 24. Entonces, si las 24 horas, que es la unidad, la podemos representar con el denominador 24. 24 sobre 24 es la unidad. Son las 24 horas. Menos los 19 24avos y obtenemos 5 24avos. Entonces, 5 24avos se dedican a otras actividades. Y el último problema, ¿cuántos kilómetros caminó en el día? Juan caminó 6,5 de kilómetros en la mañana y 2 enteros, 3/5 de kilómetro por la tarde. Entonces recuerden que pueden hacer por separado 6 más 2, 8 enteros y resolver 1/2 más 3/5 o también convertirlo a fracción. Entonces si lo convertimos a fracción sería 6 por 2, 12 más 1, 13/2 más 5 por 2, 10 más 3, 13/5. Tengo dos fracciones heterogéneas, la convertimos a fracciones homogéneas de un mismo denominador, ¿no es cierto? O sea, fracciones equivalentes de un mismo denominador. ¿Cuál es el mínimo con un múltiplo de 2 y 5? 10. Son primos entre sí. 2 por 5, 10 y empezamos a formar la fracción equivalente primera. ¿Qué pasó de 2 a 10 por 5? 13 por 5, 65. ¿Qué pasó de 5 a 10 por 2? 13 por 2, 26. 26 décimos. Sumamos. Serían 91 décimos. Y lo convertimos a número mixto. 9 enteros, 1 décimo. Miguel pesa 50,5 de kilogramos y Pedro pesa 3/5 kilogramos más que Miguel. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para resolver? Vamos a sumar, ¿no? Vamos a sumar lo que pesa Miguel, 50,5, más, dice que pesa 3/5 más que Miguel. Quiere decir que va a pesar lo mismo que Miguel, más los 3/5. 50,5 más 3/5. Y lo podemos convertir, ¿no? Estos números enteros. Y si nos damos cuenta, 50,5 más 50,5, convirtiendo la fracción sería 101/2 más 101/2. ¿No? Ahí está. 101/2 más 101/2 más los 3/5. Mínimo con un múltiplo es 10. ¿Sí? O si quieren ustedes suman estos dos. ¿Sí? Sería 101/2 más 101/2 es igual a 101 enteros. Más los 3/5. Y resultado final tenemos 101 enteros 3/5. Muy bien, chicos. Escriban la respuesta de cada problema. Lo completan ustedes escribiendo la respuesta de cada problema. Y no se olviden de dar clic para los problemas y cuando ya los han resuelto, los comparan. Si ustedes pueden, traten de utilizar el método que les enseñé, separando la parte entera de la fraccionaria, ¿no? Para que luego comparen con los resultados de la otra forma de resolver. ¿Ya, chicos? Practiquen las dos formas, no se olviden. Muy bien, chicos, gracias, nos vemos. No se olviden de hacer clic solo para que aparezcan las operaciones y luego ustedes las resuelven. Un abrazo, cuídense, nos vemos en la siguiente clase.